Hola, ¿qué tal amigos de Sensor UABC? Sean ustedes bienvenidos a este su programa del quehacer universitario. Orozco, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bueno, Brandon, me encuentro muy emocionado debido a que nos encontramos en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, nada más y nada menos que en el cierre de la Semana de la Comunicación. Como ves, tenemos un escenario puesto para que diversas bandas nos estén deleitando con la música que nos están trayendo. Pero antes de este cierre, claro que hubo ciertas conferencias y paneles. Yo quisiera que tú nos dijeras cuál fue el panel o conferencia que te gustó mucho más. Debemos admitir que Sensor UABC tuvo una gran contribución a esta Semana de la Comunicación porque tuvimos el 100 Cimarrones Dijeron, que esta es la estructura justamente que utilizamos, y también tuvimos el panel Cimarrones Egresados, Casos de Éxito, donde vino Blas Galindo, Jesús Ramos y Aranzazú a deleitarnos de su experiencia profesional laboral. Así es, Brandon, como tú ya dijiste, tuvimos el 100 Cimarrones Dijeron, el cual fue muy entretenido y probablemente vean un poco de lo que pasó en esa conferencia y en el panel de los Cimarrones Egresados. Pero en lo personal, una de las conferencias que más me gustó fue una de Cinépolis, en la cual nos presentaron toda la generación de cines que ha ido creciendo hasta convertirse en el gran empresa que es hoy en día. Y claro que también todo de cómo funciona detrás de las butacas, todo lo que es la empresa, cómo trabajan los trabajadores de Cinépolis para poder brindarnos toda esta emoción de ir al cine. Pero no se muevan, porque vamos a ver todas estas cápsulas que nos están trayendo para ver qué fue esta Semana de la Comunicación aquí en UABC. Pero recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 14. Esta semana, en tu sección Marcador, estuvimos presentes dentro de la Semana de la Comunicación, realizada en las instalaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Y para todos los deportistas, tuvimos una conferencia muy interesante con Jessica Zamora de Fox Sports, Denise Barajas de Toros de Tijuana Network y Tony Álvarez de ESPN Deportes. Quédate con nosotros para conocer lo que sucedió a fondo, La palabra detrás del juego, periodismo deportivo. Consejos, experiencias, recomendaciones y más son pocos de los temas los cuales se tocaron en esta gran conferencia. Puntos como la inmediatez de las notas, el perfil del aspirante, varias experiencias de los expositores, enriqueciendo así a todos aquellos a los que les gustaría participar en el periodismo deportivo. Para conocerlos un poco más a fondo, preparamos una entrevista. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Zamora, soy egresada de la Universidad del CU Tijuana y soy licenciada en Comunicación y Publicidad. Soy Tony Álvarez, trabajo en ESPN como corresponsal en Tijuana y también en Grupo Cadena en Cadena Deportes. Bueno, yo comencé trabajando en la tienda de los Padres de San Diego en Plaza Río porque creí que iba a estar cerca del equipo. No fue así, pero ahí se me dio la oportunidad de redactar mis primeras notas sobre las actividades que hacía el equipo con la tienda y fueron publicadas en El Mexicano. Me encaminé un poquito a lo que quería hacer en el periodismo deportivo. Ya tenía claro lo que quería hacer, pero esa era mi primera oportunidad de que se me publicara algo. Terminando mis labores ahí, estuve ahí 7 meses en la escuela Ángel Ruiz. El profesor Ángel Ruiz me dio la primera oportunidad en su página lache.com y ahí fue como comencé en el campo laboral. Bueno, mi carrera en los medios inicia de casualidad. Yo estaba haciendo un voluntariado en Cholos de Tijuana. De ahí conocí a una persona que me invita a participar en una página deportiva que se llama mediotiempo.com. Yo cubría al equipo en Liga de Ascenso y de ahí estuve hasta que el equipo asciende, conseguí la plaza para cubrirlo en Primera División y es de ahí como inicio en esta carrera. El próximo año cumplo 10 años en esta carrera. 8 años ya de carrera profesional. No hay que dejarnos influenciar tal vez o tener alguna opinión porque pues te repito no sabes quién te está leyendo. A veces que te quieres hacer algo inmediato y te piden subir un tuit o subes un tuit inmediato y sin esperar la nota, sin fundamentos. Entonces sí es un arma de doble filo, sobre todo en la actualidad.
De hecho, es una pregunta que no me he planteado. Ahorita estoy realmente pues en una zona, me gusta lo que hago, me gustan los retos que se me están presentando. ¿Qué espero de mi futuro? Espero seguir creciendo, seguir tomando experiencia en esta carrera y poder vencer estos retos que se me han presentado de una manera digna. Espero seguirme probando, hacerme de más conocimiento para que eso, con mi forma de trabajar y que mi trabajo hable por mí, se me brinden nuevas oportunidades. Esta fue tu sección marcador, presente dentro de la Semana de la Comunicación. Recuerda que estás viendo Sensor UABC, temporada 14. I'm drinking Jack alone in my local bar, and we don't know how we got. Y el día de hoy nos encontramos nada más y nada menos que con Dani René. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, sí, aquí llegando a la escuela. Platícanos, ¿en qué semestre vas? Ahorita voy en 5º semestre de comunicación, sí. ¿Por qué te gusta la música? Pues la música ha sido algo que me ha gustado desde pequeña, porque, bueno, mi papá también es músico, entonces ya era como eventual que iba a pasar. Dani, ¿qué te parece si le dices a todo nuestro público televidente dónde te pueden ver, dónde te pueden seguir para que sigan tu música? Porque te aventaste un cover increíble. ¿Qué te parece? Bueno, pues estoy en YouTube como Daniela René, nomás ponen Daniela René y sale mi canal ahí. En mis demás redes sociales como Instagram, Twitter y esto, estoy como hija de Circe. Bueno, pues amigos de Sensor UABC, es una niña muy linda, pero tiene un vocerrón y tiene mucho talento. Y recuerden que estamos en Sensor UABC, temporada 14. ¿Continuamos con más? Yo soy Alejandro Lizárraga y estás en tu sección de visita. El día de hoy nos encontramos en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, donde se llevará a cabo la conferencia magistral Cinépolis. Acompáñanos a ver esta conferencia. La Semana de la Comunicación nos permite conocer desde grandes personalidades que pasaron por nuestra universidad hasta empresas donde el comunicólogo juega un papel muy importante. Detrás de las butacas es un programa dedicado a jóvenes de distintas carreras, con el fin de dar a conocer los ámbitos de un comunicólogo. Cinépolis es la cuarta cadena de exhibición a nivel mundial en número de salas, la segunda en venta de boletos, así como la primera en asistentes promedio por sala en el mundo. El conferencista José Antonio Valdés resaltó en la conferencia los valores, la misión y la visión de la empresa, siendo él el gerente de lo que hoy conocemos como Cinépolis Plaza Sendero. Como cimarrones, en algún momento de nuestra vida agitada apartamos el fin de semana para ir al cine, a pasar un buen rato con amigos y familia. Y qué mejor que aprovechar los estrenos que Cinépolis nos ofrece. Apoyar esta empresa que ha llegado tan alto. El señor Valdés, siendo un ex cimarrón de la carrera de comercio exterior, nos relata su experiencia tanto como espectador de un cine como gerente, ya formando parte de esta compañía. Tanto experiencias mágicas como infortunios. Al final, concluyó con una invitación a todo aquel que quiera formar parte de esta gran empresa. Cinépolis es una empresa líder de la industria cinematográfica. Se caracteriza por su constante innovación y un modelo de servicio que los consolida como la mejor opción de entretenimiento. Para cerrar el evento, se le dio un reconocimiento al señor Valdés por su conferencia impartida en la Semana de la Comunicación. La Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, otorga el presente reconocimiento al licenciado José Antonio Valdés por haber impartido la conferencia Cinépolis detrás de las butacas, dirigida a estudiantes y profesores de esta honorable facultad, por la realización plena del hombre, Tijuana, Baja California, a los 18 días del mes de octubre del 2018, firma el maestro Edwin Casillas. Y bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima semana. Recuerda que estás en Sensor UABC, temporada 14.
Bienvenidos, queridos televidentes. Nos encontramos en la conclusión de la Semana de la Comunicación en el mes de las humanidades. En estos momentos nos encontramos aquí acompañados de Rollo California. Por favor, díganos sus nombres y cuál es el instrumento que tocan. Oliver Martínez, vocalista. Alberto Flores, y toco la batería. Víctor Morales, bajo eléctrico. Chris Gómez y toco la guitarra eléctrica. Muy bien, quisiéramos saber si alguien podría responder levantando la mano o pues si todos quieren responder, ¿cómo es que inició este grupo? ¿Cuál fue su iniciativa? Bueno. Todos tocamos instrumentos desde los 9 años, así que Chris Gómez y yo, que nos conocemos desde los 7 años, a los 16 años decidimos reunirnos para componer canciones, tocar covers, y hicimos un dueto acústico, sin nombre, simplemente salíamos a cafés a tocar, así que de eso vimos siempre algo especial. ¿Cómo es que surgió este nombre de Rollo California? El nombre se decidió como buenos millennials que somos, pero fue en una videollamada en Messenger. Y Víctor dice, Rollo California. O sea, con su último aliento del día dijo, Rollo California. Y se durmió. Y hasta el día de hoy no veo que ninguna página de comida, ni empresa, ni viene nadie, o sea, ni otra banda tenga nuestro nombre. Y para todos aquellos televidentes que nos vayan a ver en Síntesis TV, ¿tienen una red social, algunas páginas que puedan darnos para que puedan seguirlos? Tenemos redes sociales, ¿verdad? Tú dilas. Estamos Rollo California en todas partes. Afortunadamente, @Rollo California estaba libre y lo conquistamos. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, lo tenemos abandonado, en Instagram, en Spotify, en todas partes, en YouTube también. Y pues, damas y caballeros, aquí vamos a terminar esta entrevista con Rollo California. No se despeguen de la pantalla. Vamos a continuar con muchas más cápsulas, con mucha más información en nuestro programa que es Sensor UABC, temporada 14. Hola a todos, bienvenidos a su sección Trámites y Servicios. Como ya saben, acabamos de tener la Semana de la Comunicación en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y como parte del programa, les compartiremos un poco de lo que trató una conferencia impartida por la doctora Gabriela Gómez en la sala audiovisual Force Matay, el cual el tema fue la violencia en Jalisco. Es un tema bastante interesante y relevante en nuestro país, por lo cual se le debe dar la importancia que lo amerita. El tema de la violencia, no sé por qué, ignoro qué motivo interno hay, pero me ha interesado siempre. No me considero una persona violenta, pero por lo menos desde hace 20 años estoy estudiando, pues ya sea las agresiones a los periodistas, la cobertura mediática, y me he enfocado particularmente en Jalisco. El tema fue analizar por dentro y cómo se producían los noticieros policíacos. La profesora Gómez inició su investigación acerca de la violencia en Jalisco a partir del año 2007 hasta el año actual. Ella se enfoca principalmente en cómo la violencia ha aumentado de manera gradual cada vez más y cómo nadie hace algo al respecto, por varios motivos tales como el miedo, la indiferencia y la ignorancia. En cómo no podemos salir tranquilos y solos a las calles, sin la certeza de que regresaremos a nuestro hogar, a ver a nuestra familia. Que la violencia ha llegado a un punto en que ya lo vemos como algo natural y cotidiano. La impunidad y la falta de transparencia nos limita de muchas maneras. ¿Qué ha pasado en este país para que se llegue al límite de rentar contenedores para guardar cadáveres, mientras miles de familias buscan a sus familiares por todo el país? ¿Cómo contienen su dolor y cómo lo soportan cientos de padres, madres, familiares que se reúnen todos los días en el Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco para intentar encontrar alguna huella, ropa, objeto, tatuaje que identifique a su familiar? ¿Qué nos ha pasado como sociedad para que nos acostumbremos a escuchar todos los días que hay más de 250,000 muertos, productos de la guerra contra el crimen organizado y la lucha entre cárteles y el crimen, y no hagamos nada? ¿Qué futuro puede esperar cualquier ciudadano en una nación donde hay más de 37,000 desaparecidos? Quiero exponer un poco de lo que he encontrado en cuanto a la representación mediática de la violencia en el estado de Jalisco, en particular en el área metropolitana de Guadalajara, desde aquel diciembre de 2006, cuando el gobierno del entonces presidente de México, Felipe Calderón, declarara la guerra contra el crimen organizado. La doctora también abarcó el tema del periodismo y de qué manera este se ha ido alejando de su función principal en la sociedad, la cual es alertar a las personas de las problemáticas sociales existentes y difundir información de manera responsable y certera acerca de los hechos tal cual sucedieron para concientizar a la sociedad. Sin embargo, ahora se enfocan en crear polémicas con notas amarillistas
y exageración o modificación de cómo realmente pasaron los hechos. Y mucho de esto se debe al peligro y la vulnerabilidad en la que se encuentran los periodistas en nuestro país, debido a que muchas personas con cierto tipo de poder no están de acuerdo con que la verdad sea expuesta, y más cuando ellos son los protagonistas. Eso es todo por parte de Trámites y Servicios. Yo soy su servidora, Fátima Bretón, y detrás de cámara se encuentra nuestra compañera Grace Daniela García. Los esperamos en la próxima sección de Descensor UABC, temporada 14. Hasta la próxima. Y en esta ocasión tenemos ahora un cantante el cual me dejó impresionado porque pues, no era algo que yo esperaba, pero pues claro que tiene talento y vamos a presentarnos. Por favor, ¿podrías decirnos tu nombre? ¿Qué tal? Mi nombre es Oscar. Muy bien, Oscar. Tú eres alumno de aquí de nuestra Facultad de la Humanidades, ¿verdad? ¿Qué carrera estás cursando? Historia. Está cursando la carrera de Historia. Muy bien, estamos viendo el talento que tuviste cantando ópera. ¿Podrías decirnos un poco acerca de esta pieza que acabas de cantar? Bueno, la pieza fue compuesta en 1711, es de la ópera de Rinaldo por el compositor alemán Georg Friedrich Händel. ¿Y dónde podríamos ver todos estos trabajos que pues donde has participado tú? ¿Hay alguna red social donde podamos poder investigar y ver todas estas canciones que has hecho? ¿O tú tienes alguna red social donde puedas compartir? Bueno, mi red en Instagram estoy como Oscar Alba Dixon. Y pueden seguir a la página de Facebook de la Escuela Superior de Música de Baja California. Bueno amigos, ya vieron, aquí tenemos a nuestro compañero Oscar, el cual apenas está en primer semestre en la carrera de Historia, pero de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Volvemos a ver si nos puede deleitar una vez más con sus canciones. O como dijo, ya pueden ver las redes sociales donde pueden visitarlo. Pero recuerden que esto es Censor UABC, temporada 14. El 18 de octubre se llevó a cabo la conferencia de la pantalla chica a Netflix en la sala Horst Mathai a las 2 de la tarde en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, donde el director Gonzalo González, junto con el actor Guillermo Dueñas, quien es el protagonista de la serie El Desconocido, nos contaron de cómo se desarrolló este proyecto, desde sus inicios hasta llegar a Netflix. La idea original era de presentar esto como una película. El jefe mío me dijo, no, Gonzalo, párate, no hagas de película, vamos a pensar en algo más grande. Y yo digo, pues, ¿qué más grande se puede hacer? Una película. Digo, o sea, cortometraje, largometraje, pues ¿qué más hay? Ya dijo serie y me quedé con la mujer. Netflix lo iba a estrenar la serie en mayo del año pasado, pero porque estaba caliente el tema del Chapo y todo eso, se adelantaron y lo sacaron en febrero. Nosotros estábamos preocupados porque no nos dio la oportunidad de dar publicidad. Y, no, pues falta la forma roja, falta hacer un premiere. Y nos quedamos de que, pues, ¿qué hagamos? ¿Qué hacemos? Pues no, pues dejas a la Netflix y ya ven cómo nos funciona. Y yo como productor digo, no. Pues lo sacaron en febrero y lo sacaron sin publicidad, sin nada. Es nomás de un día a otro, pum, sale en la plataforma Netflix. Y dentro de 3 días, un amigo me manda un screen grab, toma la foto en Netflix y me dice, mira, de las series más populares de Netflix, Desconocido. Y yo me quedé... Después de la conferencia, el director Gonzalo González nos concedió unos minutos de su tiempo para contarnos más a detalle sobre este proyecto. Yo soy Gonzalo González, vengo de Los Ángeles, California, soy productor y director de cine. Tengo 13 años produciendo películas aquí en Baja California, en México, Cancún, Los Ángeles, por todas partes. ¿Cuál fue tu experiencia, la que más te ha marcado? Pues mira, ahorita El Desconocido es la oportunidad más grande que he tenido de mi carrera. Poder hacer una serie para Netflix es algo impresionante. No todo el mundo tiene esa oportunidad. Cuando hice la primera temporada, claro que entré con los nervios porque era algo que no esperaba. 2 meses después de que se estrenó en su plataforma, lo vimos y nos avisaron que querían hacer una temporada. Más bien, entonces eso me dio mucho... me relajó, porque eso me dio de conocer de que les fue bien. Y si les va bien, pues entonces la puerta se abre más. No parar en creer en ti mismo. Es algo que yo le aconsejo a todos mis amigos. Si tú paras de creer en ti mismo, la gente va a parar de creer en ti. Tú tienes que siempre estar enfocado. Tiene que tener la mente fuerte en este negocio, porque el rechazo es algo que es muy común. Va a haber rechazo tras rechazo tras rechazo. La puerta va a estar cerrada el 99% del tiempo. Tú tienes que estar con la mente fuerte de que no te afecte mentalmente y tener la paciencia, porque es una cosa que no puede llegar así de un día a otro. Yo ya tengo 20 años en este mismo negocio, más de 20 años como director. Te digo, tengo 30 películas, pero ahorita, hace 2 años, es cuando entró mi oportunidad. Si yo hubiera parado hace 17 años, no estuviera aquí. Es la paciencia
y la capacidad mental de que aceptes el rechazo, para que la próxima vez lo hagas hasta que te abren la puerta. Continuamos con más aquí en la Semana de la Comunicación. En esta la conclusión del Mes de las Humanidades. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian y yo toco la batería. Hola, ¿qué tal, Sensor? Yo soy Lorenzo, voz y teclados. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto, yo soy guitarrista y coros también y voz, segunda voz, ¿no? ¿Cómo fue que empezó esta banda? ¿Cómo ustedes se pusieron de acuerdo para empezar y ser los Rapsódicos? Bueno, esta agrupación inició en el año 2000. Empezó con 2 integrantes y pues formamos lo que eran Los Extraños Hijos del Profe en aquel entonces. Esa banda, así era el nombre original. Entonces ahora formamos lo que se llama Rapsódicos. Y díganos, ¿cómo fue que surgió el nombre de los Rapsódicos? Pues como comentábamos, ¿no? Éramos los extraños hijos del profe y luego optamos por ponerle Rapsódicos. ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde podríamos encontrarlos ustedes? Nos pueden visitar en la página de Facebook en Rapsódicos, RAPHZODICOS, ¿verdad? También en Twitter también nos pueden visitar. También en YouTube apenas andamos actualizando la página de YouTube. Bueno, amigos, aquí nos vamos a despedir de los Rapsódicos. Vamos a desearles suerte en su carrera. No se despeguen porque tenemos mucha más información y más cápsulas que vienen en camino en esto que fue Sensor UABC temporada 14. El día de hoy, en A Ciencia Cierta, nos dimos la tarea de asistir a la presentación del libro titulado La Habitación de los Espejos, llevada a cabo el pasado martes 16 de octubre en la Sala David Piñera de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Veamos de qué se trata. Hacer prácticas de malas prácticas es un título algo amplio, pues, ¿no? La Habitación de los Espejos, Investigación y Comunicación en las Ciencias Sociales y Humanas. Y bueno, La Habitación de los Espejos, Investigación y Comunicación en las Ciencias Sociales y Humanas pretende llamar la atención sobre diferentes maneras en que las y los académicos formados en el estudio de fenómenos comunicativos pueden adentrarse en la investigación compartiendo e integrándose con otras plataformas de conocimiento. Y bueno, son 4 capítulos. El primero se llama Diversidad Cultural, Violencia Simbólica y Medios de Comunicación, que es el que escribo yo. El capítulo 2 lo escribe la doctora Rosa María Hernández Miñán, se llama Calidad de la Democracia y Comunicación Política, revisión de aspectos teóricos que establecen su conexión. El capítulo 3 se llama Bajo la Retina de Calibán, Literatura, Afrodescendencia e Identidad Nuestra Americana. Y bueno, lo escribe el maestro Francisco Octavio López López. Y se trataba precisamente de personas que hubieran estudiado comunicación, ciencias de la comunicación. Aquí se comparten 4 breves ensayos en los que algunos aspectos o fenómenos relacionados con la comunicación se analizan y reflexionan desde la antropología social, la sociología, la filosofía y los estudios históricos regionales. Llevan trabajo sobre comunicación, digamos, sociólogos o antropólogos, ¿no? Que habían hecho trabajo de investigación relacionado con comunicación. Entonces esa era un poco más la idea más abierta, ¿no? De esta habitación. Esta habitación de los espejos, ¿no? Es decir, estos reflejos, ¿no? Entre disciplinas, este verse, que se llama bien especular, ¿no? O sea, este juego de espejos, ¿no? Estos espejeos entre las disciplinas y cómo se reflejan, ¿no? Unas a otras. Hasta aquí la cápsula del día de hoy. Esperamos verlos en la próxima edición de Sensor UABC temporada 14. Hasta luego. El equipo de la sección Soy Cimarrón se dio la tarea de asistir al evento Fotolibros. Este evento consistió en la presentación de proyectos fotográficos, realizados por algunos de los alumnos de la materia de producción fotográfica de quinto semestre, en formato de libro. En ambas ocasiones, la presentación fue guiada por la profesora Rocío Villanueva, quien imparte la materia a la que pertenecen estos proyectos. El evento fue dividido en 2 presentaciones en distintas fechas, una realizada el martes 16 de octubre en la sala Horst Mathai y la segunda presentación en la misma sala el día viernes 19, esto con la finalidad de presentar la mayor cantidad de estos increíbles trabajos. A lo largo de la presentación, los autores nos mostraron su trabajo, hablándonos del proceso, de la finalidad de su obra, de qué es lo que quieren transmitir y del tema. El primer día se contó con la presencia de Edwin Zazueta Peña. La fotografía urbana, una de las ramas más curiosas de la fotografía. Con ella podemos descubrir pequeños rincones de las urbes,
también acercarnos más a la gente que las habita, ya que en las ciudades conviven diversas culturas y etnias que combinan sus tradiciones, creando así un ambiente único en cada ciudad. Gibran Corona, con su proyecto One Trip to Tijuana, Stephanie Guadalupe, con su proyecto El amor después del amor. Realizar estas fotografías porque no sabía cómo iba a plasmarlo. Entonces decidí que iba a ser como la voz de personas que han vivido por las rupturas familiares, ya sea divorcios, ese tipo de situaciones. También se presentó el proyecto 20 años. Abraham Oliva Cano, quien presentó Fútbol, Cultura y Sociedad. En el segundo día se contó con la presencia de Juan Carlos Colín, quien presentó Mi voz ya no es mía. Decidí que el periodismo en México era un tema al cual le podía sacar mucho provecho. Actualmente creo que vivimos en una era en la que se están presentando muchos casos de muertes a periodistas y me llamó mucho la atención. Entonces mi primera impresión era: voy a ir y voy a hablar de la muerte de los periodistas. Andrea Ortega, con La libertad en zona. Raquel Bravo, con Esclavitud, nuevas máscaras. Brenda Arana, quien presentó Las dimensiones del amor. Este trabajo representa de forma cíclica cómo fluye una relación, cómo fluye el amor, desde sentimientos de ilusión hasta sentimientos de cólera, de esperanza, de miedo, etc. Y por último, Ilse Parra, con Detrás de la puerta. Esto fue todo por parte de Soy Cimarrón. Y no olviden, sigan viendo Sensor, temporada 14. Y bueno, pues amigos de Sensor UABC, como saben, en la Semana de la Comunicación tuvimos el cierre y justamente Jambeat fue el cierre de esta magnífica, ¿cómo llamarlo?, celebración por el 32 aniversario de nuestra facultad. ¿Cómo se sintieron de tocar frente a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales? Muy bien, pues para mí es una de mis casas, ¿no? Porque pues aquí estudié en esta facultad, entonces me siento muy familiarizada. Aunque son nuevas generaciones, pues para mí es como si fuera lo mismo, ¿no? Entonces, pues muy a gusto, muy cómoda. De igual manera, estoy muy contento de regresar aquí a la universidad después de 4 años de haber salido. Pues estamos muy contentos de poder compartir lo que ahorita hemos desarrollado durante estos últimos 2 años y pues nos sentimos muy felices del recibimiento de los alumnos y de la gente del campus estudiantil, pues que les gusta lo que hacemos. Entonces estuvimos muy felices aquí con ustedes. Y bueno, platíquenle a nuestro público televidente sus redes sociales para que los puedan seguir. Estamos como Jambeat, es YAM Beat, es como Beat de latido, Jambeat. Gracias a ustedes por darnos a nosotros la virtud de poder escuchar su magnífica música y el talento que tienen. Amigos, síganos todos los domingos a la 1:30 p.m. por Síntesis TV y su repetición los miércoles a las 11 de la mañana. Recuerden seguirnos en nuestras diferentes plataformas de Facebook, Instagram, YouTube y nuestra nueva plataforma de Twitter. Esto es Sensor UABC, temporada 14. Jambeat, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.